vimos que el Señor escogió a 12 de sus discípulos y los envió a predicar el reino, ¿cierto? Y creo que aprendimos algo importante en este pasaje, que es el cambio que ocurre cuando un discípulo acepta la responsabilidad de anunciar el reino. O sea, ellos ya estaban comprometidos e incluso seguramente habían dado testimonio muchas veces, pero ahora, de una manera formal, ellos son llamados ahora al ministerio de predicar el Evangelio del reino de los cielos en el contexto del Evangelio de Mateo. Dice capítulo 10, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y comienza a llamarlos por nombres, pero ahora ya son apóstoles, son personas que han asumido, ¿cierto?, la responsabilidad de llevar la palabra, de llevar el Evangelio, y aprendimos que el discipulado tiene un comienzo y tiene un final. O sea, uno no puede ser discípulo toda la vida. Está bien aprender, ¿cierto? Nunca dejamos de aprender. Pero el discipulado tiene un comienzo y tiene un final. En el caso del Señor Jesucristo, el Señor utilizó unos 3 años y medio para estar con sus discípulos, y una vez ellos están listos para el ministerio. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros como cristianos? Tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Algunos tenemos muchos años, ¿cierto?, de andar con el Señor, pero ¿cuál es nuestro compromiso con su obra? ¿Cierto? ¿Hasta qué punto estamos comprometidos con la obra del Señor? ¿O simplemente somos personas religiosas que disfrutamos de compartir una buena reunión, una buena compañía social, amistades buenas, ¿cierto? Qué bueno tener gente de buenas actitudes, de buenos pensamientos, con las cuales relacionarse, a los cuales acudir cuando hay algún problema, cuando tenemos dificultades, gente que tiene buen corazón nos ayuda, magnífico, ¿cierto? Pero ese es el propósito del llamado que el Señor nos hizo. Tiene la absoluta relación, o sea, eso es todo, sentirnos bien, sentirnos acogidos, sentirnos parte de algo. ¿Es suficiente con eso? O sea, el discipulado tiene un comienzo, y el comienzo es cuando una persona acepta o deposita su fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí partimos. O sea, no se puede partir sin tener el fundamento. Si la persona no tiene a Cristo, no podemos edificar sobre su vida. Pero lo siguiente es que la persona se bautiza como obediencia al mandato de Dios, pero al mismo tiempo como un testimonio público de su fe. Esa persona está proclamando públicamente: soy una nueva criatura, como un compromiso también para ser transformado, ¿cierto? El bautismo representa muchas cosas. Hay una infinidad de cosas que podríamos aprender acerca del bautismo, pero es cuando una persona por fin decide que va a poner toda su voluntad, toda su disposición para ser edificado en el Señor. De nada me sirve ser oidor olvidadizo. De nada me sirve ser expuesto continuamente a enseñanzas, a desafíos, a exhortaciones, si no estoy dispuesto a cambiar, si no estoy dispuesto a crecer.
Así que el bautismo representa eso, es un compromiso para ser transformado. Algunos no crecen porque su bautismo no significó absolutamente nada. Es algo que está perdido así en el pasado, fue bautizado y punto, y es todo, ¿cierto? No significó nada. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa para ti? Para ti, ¿qué significa para ti? ¿Significa algo el bautismo? ¿Representa un punto de partida? ¿Representa un punto de compromiso? ¿Representa un punto de quiebre en tu vida donde tú determinas, Señor, desde ahora yo voy a colaborar contigo en la obra que tú estás haciendo en mi vida? ¿O yo voy a ser un opositor? Porque si voy a ser un opositor, un rebelde, un desobediente, voy a estar mostrando características que no tienen que ver con la salvación. Significa probablemente que no ha entendido el arrepentimiento. Entonces, ¿qué significa para nosotros el bautismo? ¿Significa acaso un nuevo comienzo? ¿Significa una disposición a obedecer? ¿Significa un deseo de ser instruido? ¿Cierto? Porque ahí partimos, ¿cierto? Partimos, es el camino, ¿ya? Pero también el discipulado tiene un final. Y aun cuando nosotros seguimos aprendiendo hasta el último de nuestros días, el discipulado termina cuando nosotros aceptamos la misión que el Señor nos dio. O sea, yo reconozco por fin de que el Señor me llamó con un propósito, me llamó con un sentido mucho más profundo que solamente salvarme, solamente tenerme en un lugar cómodo, tener una buena relación con Él, que Él me va a responder cuando yo tengo necesidades, y eso está bien, ¿ya? Pero no es todo. El Señor me llamó con un sentido, con un propósito. En Juan capítulo 20, versículo 20-21, Juan capítulo 20, versículo 20-21, dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Ya? Entonces, aquí los discípulos se regocijan de ver al Señor, ¿ya? De verlo resucitado. Tenemos un cántico, ¿cierto?, por ahí que dice, Señor, quiero verte. Probablemente no. El problema es que no hemos visto al Señor resucitado, o sea, no hemos llegado a la convicción de que Él está resucitado y que Él nos ha dado una comisión que cumplir. Aun cuando no sabemos cada detalle, sabemos que hay algo que tenemos que hacer. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ya? Entonces, la misión que el Señor nos ha dado se ilustra de muchas formas. Se ilustra a través de un mandato directo en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28. Y yo sé que conocen los pasajes, ¿cierto? Los conocen. Pero a veces toma tiempo para que esta palabra haga sentido en nuestra mente, en nuestro corazón como creyentes. En Mateo 28, versículo 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, primeramente hay un mandato directo, hay un mandato claro que ilustra la misión que tenemos que hacer. Por si acaso no lo hemos entendido, es algo que
tenemos que ir y hacer discípulos. Todo tiene que ver con ir, y lo vamos a ver en otro pasaje más. Pero ¿sabe qué? Me llamó la atención una vez viendo un video sobre la naturaleza, y dice que todo organismo vivo procura extenderse. Todo. O sea, es una cosa sorprendente de la creación, de que usted puede ver una ballena como va de un lado del mundo al otro para criar o para tener sus bebés, ¿cierto? Sus ballenatos. ¿Ya? Ve que un microbio que entra en su cuerpo, ¿qué pasa con el microbio? Se extiende por todas partes. Hasta la cosa más pequeña que existe, ¿cierto? Que tiene vida, procura extenderse, expandirse, llegar a otros lugares. ¿Por qué el hombre pretende llegar a otros mundos? ¿Por qué estamos explorando Marte? ¿Por qué estamos viendo el sistema solar? Porque el hombre pretende llegar a otro lugar. Todo organismo vivo procura extenderse. Cuando no hay vida, hay estatismo, no hay movimiento, no hay desarrollo. Entonces, yo tengo que preguntarme, ¿estoy vivo realmente? ¿Estoy procurando extenderme? ¿Estoy procurando llegar a otros lugares con el Evangelio, a otras familias con el Evangelio, a otras personas, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, de la universidad? ¿Estoy procurando que otras personas sean salvos? Porque a lo mejor ese es mi problema. Mi problema no es falta de voluntad, sino falta de vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, si yo tengo vida en mí mismo, voy a procurar extender, compartir esa vida. Juan capítulo 15, la misma misión, se ilustra a través del crecimiento de una vid. Juan capítulo 15, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Estoy leyendo más lento para que comprendamos el sentido de lo que dice ahí, ¿cierto? Nosotros alabamos a Dios y queremos glorificarlo, ¿cierto? Y a veces pensamos que lo glorificamos solamente por medio de la alabanza, cuando en realidad el glorificar a Dios tiene que ver con el fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿cierto? Versículo 8, ¿cierto? Y seáis así mis discípulos. O sea, de esa manera manifestamos que somos discípulos de Cristo, porque llevamos fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué significa eso? Que el gozo, lo que produce gozo en el corazón de Cristo, sea también lo que produce gozo en el corazón de nosotros. ¿Qué produce gozo en su vida? Las cosas materiales, el dinero, los logros personales. ¿Qué produce gozo? El gozo del Señor es la salvación de la humanidad. En Hebreos capítulo 12 dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. O sea, Él tenía puesta la mirada en algo que era superior a cualquier sufrimiento, a cualquier aflicción, a cualquier problema, a cualquier conflicto. El Señor dijo, esto es mucho más importante, por lo tanto esto me motiva para llevar mi vida a la cruz. Dice, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ponga atención a eso. Dice, yo os he puesto para que vayáis, ¿cierto? Id y haced discípulos. Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. La misma comisión, ¿cierto? El mismo mandamiento ilustrado de otra forma. Cada mandamiento, cada ilustración nos provee un nuevo entendimiento, nos provee una nueva perspectiva respecto a la única misión que tenemos. El único sentido de la vida del cristiano, que es llevar a la salvación a otras personas, convertirlos en discípulos, para que a su vez ellos también lleven a otros al conocimiento de Dios y de esta manera se multiplique la obra de Dios. Entonces, el llevar fruto es fundamental, ¿cierto? Llevar fruto. Mire, hay un pasaje que es en Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 23 al 25. Levítico 19, versículo 23 al 25. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso. Su fruto no se comerá. Y el 4º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al 5º año comeréis fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová, vuestro Dios. Interesante, ¿cierto? Principio, un precepto del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel cuando entrara a la tierra de las promesas, cuando entrara a la tierra prometida, y comenzara a plantar todo tipo de árboles, que a propósito la Biblia nos enseña de que los árboles son tipo de hombres. Todos somos diversos, ¿cierto? Somos distintos, aunque en cierto sentido todos compartimos una misma raza, ¿cierto? Pero somos diferentes y nuestro fruto es distinto. Como hombres, como árboles, ¿cierto? Ahora, interesante que aparece, no sé, es idea mía, pero parece que fuera como el discipulado. 3 años de preparación, donde su fruto es incircunciso, o sea, su fruto no es aceptable. A veces estamos aprendiendo el camino del Señor y decimos, yo tengo una idea tan buena,
yo voy a hacer esto para que ganemos gente, para que vengan a Cristo. Buena intención, pero ¿quién es el Señor de la obra? ¿Quién debe darnos a nosotros las instrucciones? ¿Quién es el que produce la salvación en las personas? ¿Alguien conoce Juan capítulo 1, versículo 13? Todos tenemos el 12, ¿cierto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora dice el 13, los cuales no son engendrados, dice, voy a leerlo mejor. Juan capítulo 1, versículo 13. 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo es que se salva la gente? ¿Cómo es que la gente llega al conocimiento de Cristo? Por voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que buscar? Hacer su voluntad, ¿cierto? Hacer su voluntad. En lugar de hacer nuestra voluntad, en lugar de decirle, Dios, yo sé que tú tienes tu plan, pero yo tengo una buena idea, Señor. Yo pienso que mi idea es un poco más actualizada. Yo sé que tu libro tiene como 4.000, 6.000 años de antigüedad, Señor. Hoy día hay que actualizarte un poco. Y hoy día la gente como que no está receptiva. Tenemos que buscar al Señor. Si hay gente en su familia que no conoce a Cristo, hermanos, si hoy fuera el juicio de Dios, su familia que no conoce a Cristo se va a perder. ¿Se da cuenta de eso? ¿Lo piensa de verdad? ¿Lo piensa de verdad? Si se da cuenta, su familiar, a lo mejor la persona muy querida, va a llegar delante del Señor sin a lo mejor haber escuchado jamás un testimonio de su parte. No, pero es que yo me trataba de portar bien y hacía esto y hacía lo otro. ¿Y dónde está la oración por nuestra familia? ¿Dónde está la oración por los que están perdidos? Porque sabemos que solo Dios puede cambiar el corazón de una persona. Solo Dios puede dar la salvación. Tenemos que buscar a Él y buscar su plan. ¿Qué es lo que quieres, Señor, que yo haga? Fue la primera pregunta del apóstol Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y luego, ¿qué quieres que yo haga? Y nos damos cuenta que importante es estar dispuesto a obedecer a Dios antes que seguir nuestras propias ideas, que son muy buenas ideas. El problema es que Dios tiene su plan preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se entiende? Tendríamos que buscarlo a Él y entenderlo a Él y entender su plan y colaborar con su plan. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Otro pasaje terriblemente conocido. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo quiero crecer. ¿Usted quiere crecer? Bueno, aquí por lo menos, así a simple vista, se ven dos partes importantes. Una es la separación.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y la siguiente es la consagración. Sin separación y sin consagración no va a haber fruto. Yo quiero crecer, pero no quiero consagrarme. Yo quiero crecer, pero no quiero separarme. Me gusta el mundo, me gusta lo que el mundo me ofrece. Y es cierto que tenemos que estar en el mundo para llevar fruto. Pero la Biblia nos enseña que hay un costo, ¿cierto?, para el fruto. El versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces hay algo que yo tengo que hacer, es una decisión que yo tengo que tomar, que va a llenar. Hoy está escuchando a Ángelo, ¿cierto?, que él acaba de cumplir un curso muy importante para su profesión. Qué importante eso. Ahora, si no hay consagración a sus metas, no las va a lograr, ¿cierto? No va a lograr metas. Entonces, tiene que consagrarse al estudio, a la meditación también, a entender los principios de su profesión. Igualmente, aquel que quiere servir al Señor tiene que consagrarse a entender a Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y ahí yo quiero llevar fruto, ¿cierto? Ahora pregunto, ¿pasas tiempo meditando la Biblia? ¿Pasas tiempo tú con el libro de Dios? ¿Buscando entender la voluntad del Señor? Porque el fruto no es algo que uno, quiero dar fruto, ¿cierto? Como si fuera algo de la fuerza interna, sino que es algo que se produce de forma natural. El fruto se produce de forma natural. En Lucas capítulo 19, versículo 10, lo acabamos de leer. Lucas 19, 10. Versículos 9 y 10 dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Se acuerdan de que hay que ir? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este caso, el Señor ilustra la misión como una misión de rescate. Aquellos que les gusta lo bélico, ¿cierto? Los juegos de video, ¿cierto? Matar a los zombies y todas esas cosas. Esta es una misión de rescate. Rescatar a alguien en medio de un mundo muy peligroso. Entonces, buscar y salvar. Y sabe que en este sentido también, quizás no es el tema, pero buscar también tiene que ver con buscar. Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, ¿se acuerdan del versículo? Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. O sea, hay que buscar hombres fieles. Cuando las personas comienzan su vida espiritual, comienzan con muchos ánimos, con muchos deseos. He escuchado a algunos diciendo, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, yo quiero ser... He escuchado eso. Y yo he visto cómo en el tiempo se diluye esas buenas intenciones. ¿No? Y la verdad es que falta la consagración. Consagrarse a la meta para alcanzarla. Entonces, uno debe no solamente compartir el Evangelio, obviamente hay que hacerlo, compartir el Evangelio, pero también estar buscando personas que son fieles.
personas fieles. Y te digo, no es fácil. No es fácil. Porque todos tenemos, ¿cierto? Aparentemente, algo más importante que hacer. Y son pocos los que asumen su responsabilidad de crecer, de participar, de consagrarse. Todos quieren ser parte de la familia espiritual, pero pocos quieren pagar el precio. Entonces, la labor de los mayores, de los que somos más viejos en el Señor, es tener paciencia y ver a cada uno. Ver a cada uno cómo funciona, cómo crece, cómo se desarrolla. Y sabes que cada uno de nosotros tiene un testimonio. Cada uno tiene un testimonio. Usted puede decir, no, si yo soy el mejor cristiano, yo vengo a todas las reuniones. Pero los demás tienen una opinión respecto a usted. Porque han visto su vida. Y han visto y saben si usted es un creyente fiel o no. Y estamos buscando continuamente hombres y mujeres fieles. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Versículo 4 dice, Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Ya? Entonces, ahora está ilustrada la misión. ¿Cómo está ilustrada? Como pesca, ¿cierto? Ahora, cada una de las ilustraciones que aparecen en la Biblia, y hay otras más, ¿cierto?, que podemos encontrar, cada una tiene información importante respecto a cómo hacer la obra. Pescadores, rescatadores, soldados, ¿cierto? Soldados del Señor. Plantadores. ¿De qué tipo de personas somos nosotros? ¿Cómo entendemos la misión que hemos recibido? Vamos a volver a... Bueno, aquí, antes que nos vayamos, hay algunos aspectos que tenemos que recordar. Pedro, Jacobo y Juan han estado pescando toda la noche. Los pescadores pescan de madrugada, ¿cierto? Y sin embargo, ya es de día, ya se acabó la pesca, ya no hay nada que hacer, y ellos vuelven y el Señor les pide poder usar su barca para predicar a la gente. Una vez que ha enseñado, les manda a ellos ir otra vez de vuelta, otra vez a pescar. ¿Se imagina lo que Pedro está pensando dentro de sí? Está pensando de que Jesús, como rabino, como religioso, no tiene idea de lo que está hablando. Probablemente hasta furioso dentro de sí mismo, ¿cierto? Está enojado con el Señor, diciendo, bueno, hay que hacerle caso. Recuerde que el Señor había sanado a su suegra antes, se siente comprometido, y ahora va, bueno, en tu palabra, vamos a hacer lo que tú dices. Y ellos volvieron, y el resultado es que la pesca era de una manera excepcional. O sea,
nunca habían tenido este tipo de resultados. Nunca habían tenido. O sea, nosotros nunca vamos a tener los mismos resultados que haciendo nuestra propia idea, que haciendo la voluntad del Señor. Y por eso en versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Ya? Él reconoce seguramente sus malos pensamientos internos y se da cuenta que se ha equivocado con Jesús, que Jesús sabe todo acerca de su propia profesión. ¿Tú crees que el Señor tenga alguna idea respecto a la ingeniería, respecto a la computación, respecto, no sé, a lo que es soldadura, estructuras metálicas, lo que sea? ¿Sabrá algo el Señor de tu profesión? Lo sabe todo, absolutamente todo. ¿Ya? Y Él sabe cómo conseguir los mejores resultados. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestra búsqueda no debe ser tratar de meter nuestras ideas, sino buscar cuál es la voluntad de Dios, cuál es la puerta que Dios nos está abriendo. Vamos a volver a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y ya vimos, ¿cierto? Vimos anteriormente cómo el Señor Jesús envió a estos 12 hombres a predicar el Evangelio del Reino. Versículo 7 dice, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? El reino de los cielos se ha acercado. Y todas las señales que acompañan a esta proclama, que tiene que ver con sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién sea en ella digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cierto? Ellos tienen las instrucciones que vimos la semana anterior. Y en versículo 16 dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Ya? Entonces el Señor está dando aquí, anticipando cuál será la oposición. Si usted va a hacer la obra del Señor, usted va a tener oposición. Y el Señor otra vez utiliza ilustración. Y Él dice, os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo son las ovejitas? Son simpáticas, ¿cierto? Son pacíficas. No son agresivas, ¿cierto? Parece que no son agresivas. Sed pues prudentes como serpientes. ¿Cómo son las serpientes? Y sencillos como palomas. Ahora, la oveja que generalmente nosotros nos consideramos ovejas, originalmente o primariamente representa un tipo del remanente que cree en el Señor. Y esto siempre tiene que ver con la nación de Israel. Hay un pasaje muy importante, muy poderoso, que está en Ezequiel capítulo 34. Yo no sé si tenemos el tiempo para leerlo.
Y viendo la ilustración, vamos a ver Ezequiel 34, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pierna quebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor. Y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. En Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 25 dice: Jesús respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Ya? Entonces el cuadro de las ovejas, ¿cierto? El capítulo 34 es muy interesante, leerlo completo, no tenemos el tiempo, pero es interesante ver lo que piensa el Señor. No está hablando de pastores en el sentido pastores de iglesia, por si acaso, ¿ya? Está hablando de los líderes de la nación, que son los que pastorean la nación. En el caso de los reyes, en el caso de los sacerdotes, que pastorean la nación y la pastorean para su propio beneficio. Ahora, el principio, para aplicarlo el día de hoy, vemos que pastores de iglesias pastorean las ovejas para su propio beneficio y no para beneficio de las ovejas, no del rebaño. No están interesados en las personas, están interesados en los beneficios. Entonces, nosotros también tenemos que darnos cuenta de las advertencias del Señor, que si somos, en un sentido espiritual, somos ovejas de Cristo, somos ovejas del Señor, tenemos que tener cuidado de los peligros que hay a nuestro alrededor. ¿Hay peligros? Sí hay peligros, ¿cierto? Muchos peligros. Y hay momentos en que el cristiano tiene que huir, tiene que salir, y hay momentos en que el cristiano tiene que quedarse, ¿cierto? Yo tengo que discernir personalmente qué es lo mejor cuando estoy enfrentando alguna situación. Por ejemplo, la Biblia dice, huid de la fornicación. Es raro, hay que huir, ¿cierto?
¿Qué hay que hacer? Hay cosas de las cuales uno tiene que escapar y hay otras cosas que tiene que enfrentarlas. En algunas situaciones tenemos que ser como ovejas, en otras situaciones tenemos que ser como serpientes. Como la serpiente no anda ahí visible, está escondida, buscando su oportunidad, siendo astuto, ¿cierto? Siendo inteligente para aprovechar mejor cada situación. De la misma manera el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hay cosas que tenemos que enfrentar y hay cosas que simplemente tenemos que escapar de ellas. ¿Ya? Dice Mateo capítulo 10, versículo 16, dice que yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 17, y guardaos de los hombres, porque ellos os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. El contexto hemos dicho incansablemente que es absolutamente judío, ¿cierto? Tiene que ver con Israel, no tiene que ver con nosotros. Los principios se pueden tomar y se pueden aplicar, pero el Señor está hablando con sus discípulos judíos, sus apóstoles judíos, para predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y ahí está otra vez el contexto judío, ¿cierto? El pueblo de Israel ha sido aborrecido a lo largo de la historia, ¿cierto? ¿Cuántos han tratado de destruir a esta nación? Sin embargo, siempre hay una parte del mundo que sigue protegiendo a los judíos. Yo recuerdo no recuerdo, sino que he visto en la historia, ¿cierto? Cuando los países vecinos, Jordania, Egipto y me falta Siria, se unieron para atacar y destruir a Israel. ¿Ya? Entonces, en el mundo, algo que no está muy comentado, muy informado respecto a eso, en el mundo se empezó a levantar un llamado a jóvenes para que fueran a defender a Israel. Y viajaron jóvenes de todas partes del mundo, de ascendencia judía y otros que no eran judíos, ¿cierto? Que viajaron para hacerse parte del ejército de Israel. Y así Israel pudo defenderse de sus enemigos. ¿Ya? Ahora, lo que dice el Señor acá es un momento en la historia que todavía no ha acontecido. Cuando dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, ya no habrá nadie. Yo no sé si usted ve de repente en los comentarios en internet, dice, estos judíos tales por cuales. Yo no sé por qué tanto odio. Hay gente que odia tanto a Israel, ¿cierto? O que odia a los judíos. Sin embargo, siempre hay gente que los respalda, siempre que los defiende. Pero vendrá el momento en que todo el mundo querrá que Israel desaparezca de la faz de la tierra. ¿Ya? Y ese momento va a ser durante la tribulación que viene sobre esta tierra. Y el Señor dice,
seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ya? Entonces hay gente que toma este texto que aparece también en Mateo capítulo 24, diciendo, bueno, se da cuenta de que usted puede perder su salvación, ¿no? Y no toman en cuenta que hay un contexto absolutamente judío. Todo tiene que ver con Israel, ¿ya? Y dice el versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Cierto? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, aquí también podemos aprender otro principio. Si el Señor Jesucristo sufrió de todo, ¿cierto? Sufrió soledad, sufrió incomprensión, sufrió persecución, sufrió injusticia, sufrió maltrato, incluso llegaron a matarlo. ¿Qué esperamos de nosotros? Nosotros como cristianos, no como judíos, ¿cierto? Pero como cristianos. ¿Qué espera usted? Hay algunos que dicen, bueno, yo quiero ser cristiano para que me vaya bien económicamente, y que me vaya bien. Está en la iglesia equivocada, en primer lugar. ¿Ya? Está en el camino equivocado. ¿Ya? Ese es el camino del mundo. Si usted quiere ser feliz en el mundo, tiene que ir al mundo. Y allá va a encontrar todo eso. Pero en el Señor vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar conflictos. Pero el conflicto genera en nosotros una mayor convicción, un mayor deseo de seguir luchando. O sea, es muy interesante que el Señor a veces utiliza el sufrimiento de un creyente, incluso la muerte de un creyente, para enardecer a todo un grupo de cristianos que estaban dormidos. ¿Cierto? A veces Dios decide usar a alguien para sufrimiento. ¿Ya? Entonces, hay adversidad que tendremos que enfrentar, pero también la Biblia nos enseña que tenemos que hacer de la manera correcta, enfrentar la adversidad de manera correcta. ¿Ya? Vamos a orar un momento para concluir.